En la clase de hoy vamos a hablar de a qué llamamos política fiscal y cómo funciona dentro de la economía. Cuando nosotros hablamos de política fiscal, estamos hablando de las decisiones que toma un gobierno de turno en relación al gasto público y a los ingresos públicos. Bien, acá dentro del concepto está establecido. ¿A qué llamamos nosotros ingresos públicos? ¿Sí? Es una fuente de recaudación que tiene el Estado para utilizarla en caso, bueno, de ser necesario y dependiendo la economía y la situación del país. Existen, obviamente, dentro de lo que sería en relación a los ingresos públicos, ¿cuáles son los ingresos públicos que nosotros conocemos teniendo en cuenta que estamos dentro de una política fiscal, ¿no? Existen, obviamente, distintos tributos. Bien, cuando nosotros hablamos de tributo, estamos hablando de la recaudación que tiene el Estado. A esa recaudación se la llama ingresos públicos. Bien, y se divide en tres tipos: tasas, contribuciones e impuestos. Las tasas quiere decir que hay una contraprestación por el egreso del dinero. Bien, es decir, que doy, pero recibo algo a cambio, como por ejemplo la luz, el gas. Las contribuciones, ¿sí? Quiere decir cuando se realiza una mejora en un determinado sector social, pueden ser por ejemplo cloacas, pavimentación, autopistas. Y después tenemos los impuestos, bien, que es el tributo con mayor recaudación que tiene el Estado como ingreso público, que bueno, se divide en directos y progresivos e indirectos y regresivos. Bien, los directos y progresivos no se transfieren, recaen sobre la persona, y cuando aumenta el ingreso de la persona, mayor es el valor que va a pagar. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los ingresos brutos, ¿bien? No recaen, no se transfieren y recaen sobre, digamos, la persona, ¿bien? Sobre el ingreso que tiene la persona. Y después tenemos los impuestos de carácter indirectos y regresivos, que bueno, recaen sobre el bien, no recaen sobre la persona a diferencia de estos, y independientemente, bueno, del ingreso que tengan, bien, la alícuota siempre va a ser la misma, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, el IVA. Bien, que independientemente de mi ingreso, siempre va a ser de un 21% la alícuota general. Bien. Bueno, dentro de lo que es la política fiscal, bien, se va a tener que poner en marcha una vez que se realiza el presupuesto, el cual se determina a través de lo que sería el gasto público. Bien, quiere decir que para poder aplicar una política fiscal, lo primero que tenemos que hacer es presupuestar. Bien, para poder armar el presupuesto, lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es en qué voy a gastar, ¿no? A eso se lo llama el gasto público. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos adelante un presupuesto? El presidente y el jefe de gabinete lo que tienen que hacer es estimar el monto que se necesita, bien, para llevar adelante una determinada necesidad de cada ministerio. Se hace un estimativo de cuánto dinero se necesita, luego esa información se lleva a las cámaras y se determina así si se acepta o no ese presupuesto, bien, y si se promulga, perfecto, se aplica porque ya se aceptó, y si no, bueno, tiene que volver al Poder Ejecutivo para realizar las modificaciones que sean necesarias y, bueno, volver a presentarlo, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de un presupuesto, estamos hablando de las descripciones de los planes que se van a realizar, los gastos que se van a tener que tener en cuenta y la financiación que vamos a tener que tener para poder llevarlo adelante. En base a todo esto, se lleva adelante el presupuesto de la forma que lo comenté anteriormente, ¿sí? ¿Cómo calculamos el presupuesto? Teniendo en cuenta los ingresos públicos, que cuando nosotros hablamos de los ingresos públicos estamos hablando de estos tres tipos de tributos, menos los gastos públicos, es decir, el gasto que tiene una economía. Pueden ser, por ejemplo, el sueldo a los empleados estatales,
el sueldo no sé, a todo lo que tiene que ver con los gastos municipales, ¿bien? Eso se lo llama gasto público, que es gastos que afronta el Estado con la plata que recibe de los ingresos públicos, ¿bien? Tenemos distintos tipos de gastos, vamos a la clasificación de los gastos públicos. Están los gastos corrientes, que es del normal funcionamiento del Estado, que son los que mencioné anteriormente, ¿bien? Y después tenemos los gastos de capital, que, bueno, hay un aumento de la capacidad productiva. Alguna empresa del sector estatal invierte y compra, por ejemplo, maquinarias. Tenemos también la clasificación de lo que serían los ingresos, ¿sí? Que, bueno, esta parte de los ingresos está establecida acá, ¿sí? Tenemos, un segundo. Los fiscales son los que pertenecen, se agrupan dentro de lo que serían los impuestos. Los no fiscales no pertenecen a la parte impositiva. Los ordinarios son los ingresos habituales del curso habitual que tiene un Estado. Y los extraordinarios son los ingresos no comunes dentro de lo que sería la economía. ¿Bien? Obviamente que de la diferencia entre lo que sería el ingreso público y los gastos públicos, que es como se calcula el presupuesto, presentándolo dentro de lo que sería la Cámara y demás, podemos tener tres tipos. El presupuesto puede estar equilibrado, quiere decir que si yo presupuesté que se iban a utilizar 8 millones de pesos, son los que se utilizaron. Puede existir un déficit presupuestario, bien. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando el gasto es mucho mayor al ingreso, ¿sí? Quiere decir que gasté mucho más del ingreso que obtuve. Tenemos el superávit presupuestario, quiere decir que me sobró dinero de lo que yo estimé. ¿Bien? Bueno, de esta forma nosotros aclaramos lo que serían los ingresos públicos y los gastos públicos. ¿Sí? Ahora vamos a la parte de cómo puede ser una política fiscal. Nosotros tenemos dos tipos. Pueden ser políticas de carácter restrictivas y políticas de carácter expansiva. Obviamente que cada una se aplica dentro de un periodo económico. Este tipo de políticas siempre nosotros lo relacionamos con lo que sería el ciclo económico, es el tipo de razonamiento que tienen que tener. Ustedes tienen que, primero, bueno, ya lo saben, ¿no? Pero el ciclo económico se compone por la expansión, el auge, la recesión, la depresión y la crisis. Y bueno, en base a eso, a ese ciclo económico, se van a aplicar, de acuerdo a la fase que estemos, tipos de política fiscal restrictiva y tipos de política fiscal expansiva. Los tipos de política fiscal restrictiva es cuando aumentan los impuestos, ¿sí? Se aumentan los impuestos y hay menos consumo, menos gastos públicos y menos demanda agregada. Bien, en este caso el Estado lo que está haciendo es aumentar los ingresos públicos, bien, generar reservas a través de la fuente principal de recaudación, que son los impuestos. Bien, dentro de esta fase estamos en una fase, digamos, de expansión que ocurre luego de lo que sería la crisis de reactivación del consumo. Y una vez que estamos en la etapa de expansión, en donde la economía está en un periodo de aumento, digamos, de estabilidad, se empiezan a aumentar los impuestos para que el Estado pueda volver a recaudar los ingresos públicos para futuras crisis o futuros gastos que deba tener. Y la etapa de expansión de la política fiscal, los impuestos disminuyen, van a existir más consumos, ¿sí? Más gasto público y más demanda agregada. ¿Por qué? Dentro de lo que sería la política fiscal expansiva, nosotros estamos dentro de épocas de crisis en donde el Estado lo que está haciendo es utilizar los ingresos y las reservas que tenía cuando hubo una política fiscal restrictiva y que está generando demanda agregada
la demanda agregada, recuerden que lo que hace es generar empleo, por eso hay más consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está generando trabajo, ¿bien? En este caso hay menos consumo porque hay una alta en los impuestos. Esa es la diferencia entre lo restrictivo y lo expansivo. Existen también distintos tipos de políticas. Unas son las políticas de carácter sectorial y otras son las políticas discrecionales. Las políticas sectoriales son las que se aplican dentro de un sector determinado, siendo obviamente un gasto que genera el gobierno, ¿bien? Pero se aplica nada más a X sector, ¿bien? Después tenemos las políticas discrecionales, ¿bien? Que las aplican los gobiernos de turno de forma intencional para influir en los ingresos o gastos públicos. Estas actúan de forma indirecta sobre el problema, pero bueno, suelen tener el inconveniente de que es lento el proceso de aplicación y los trámites políticos para implementarlo, ¿bien? Obviamente que quizás hay políticas que se aplican en periodos de crisis y con los trámites burocráticos, ¿qué más podemos decir? Trámites burocráticos, bueno, y consensos políticos que se llevan adelante, lo que puede suceder es que retrase la aplicación de esa política discrecional y no se aplique en el momento justo, ¿bien? Existen distintos tipos de políticas, ¿bien? Están las políticas de programas de obras públicas. Las políticas de programas de obras públicas es un proyecto de inversión que lo que hace es mejorar la estructura del país, incrementando obviamente el empleo, y esto lo que se realiza o tiende es a realizar, a promover obviamente el empleo dentro de un ciclo económico que atraviesa su etapa de recesión o de crisis. Bien, dentro de esa etapa de recesión o de crisis lo que se hace es fomentar el empleo, y obviamente que es un programa a cargo del Estado, y la función que tiene es, a través de generar nuevas estructuras, fomentar el empleo. Pero el inconveniente obviamente que tiene es el que dije recién, que bueno, al tener que realizarse un consenso político, lleva mucho más tiempo y bueno, muchas veces no se aplica dentro del periodo que fue pactado. Después tenemos los proyectos públicos de empleo. Aquí se contratan y se forman trabajadores para mejorar lo que sería la inserción laboral. La ventaja que tiene este tipo de proyecto de empleo es que son empleos que se pueden empezar rápidamente y no tienen ningún consenso político, ninguna medida tan burocrática como por ejemplo los programas de obras públicas. También el gasto que ocasionan los proyectos públicos de empleo quizás son menores a los programas de obras públicas, porque bueno, dentro de un programa de obra pública nosotros estamos armando una estructura, puede ser, no sé, un puente, pavimentación, cloacas, y eso además de generar empleo, genera otros gastos, que son los materiales, las maquinarias y demás. Entonces, los gastos que proporcionan las obras públicas son mayores quizás a los proyectos públicos de empleo. ¿Bien? Bueno, otro de las políticas discrecionales son los programas de transferencias. Bien, son realizados para beneficiar a algunos sectores de carácter marginales en el ámbito laboral, y lo que se realiza es que se le brindan a esas personas subsidios, pensiones, para bueno, poder realizar una estabilización dentro de lo que sería la economía.